Hola, muy buenos días. Espero que el Señor esté bendiciendo sus vidas y a nosotros también a través de su palabra nos va a bendecir, yo sé, pero además en tantas y tantas cosas que suceden y en las situaciones en las cuales nos encontramos, que aprendamos a manejar las cosas sabiendo que Él tiene el control de todo. Ok, bueno, continuamos con nuestro estudio de Pedro. Miren, vamos a ver Segunda de Pedro, capítulo 1 del 16 al 21. Esta porción bíblica sigue a la porción donde Pedro les dice, yo quiero que ustedes recuerden que crecer en la relación con Cristo, en la absoluta relación con Cristo, que tiene que ver con todas las cosas que nos fueron dadas a nosotros, pero que nosotros tenemos que añadir a nuestra vida para que podamos crecer a la altura del Señor. Yo quiero que ustedes lo tengan eso muy presente, pero muy presente. Van a llegar tiempos en que van a necesitar eso de una manera excepcional. Y cuando Pedro está terminando esa parte, dice, y no solamente se lo recuerdo ahora, sino que cuando me haya muerto, quiero dejarles el legado de que lo recuerden y vuelvan y lo recuerden, porque es supremamente importante, específicamente cuando llegan los tiempos como en los que estamos, donde hay tanta, pero tanta oscuridad, hay necesidad de tener luz en nuestra vida. Por eso creo que Pedro en los días finales de su existencia en esta tierra estaba tan preocupado de que nosotros tuviéramos esa relación con el Señor. Ahora, el problema podría ser que algunos de los escépticos, y hay muchos, y si había en aquel tiempo, en este también hay, algunos de los escépticos dijera, ok, ¿y con qué autoridad, con qué, tú cómo sabes que eso es lo real? Recuerden que ya había pasado más de 35 años de que el Señor se había ido. Ya Él no estaba en Jerusalén, estaba en Roma, o sea, habían pasado muchas cosas. Entonces, ¿y cómo con qué? Así que Pedro escribe esta última parte, esta última carta, y empieza la segunda parte de su homilía, de su carta. Entonces, quiero que por favor me acompañen a Segunda de Pedro, capítulo 1 versículo 16. Estoy acá, ¿no? Además, no a nosotros nos fue dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok, ok. No nos fue dado a nosotros el conocerlo, el conocer el poder y la venida. Miren bien, el poder y la venida de nuestro Señor Jesús Cristo, yendo, yendo detrás de mitos o leyendas sin sofismas. Esta palabra que está aquí es la palabra que nosotros conocemos como sofisma, que normalmente es como una distracción, ¿sí? Entonces, a nosotros no nos fue dado a conocer, no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo basados en o siguiendo mitos que son sofismas, que son eh,
engaños bien elaborados, sino, al contrario, nosotros llegamos a ver, específicamente a ver, muy, miren bien, esta palabra optos, optai es ojo, de donde viene oftalmólogo, oftalmos es de ojos, y epi es, lo llegamos a ver de una manera muy concienzuda, la majestad, la mayoría, la grandeza máxima de él. Así que a Pedro recuerda algo que él vio de una manera muy, pero muy vívida, con sus propios ojos, donde él pudo ver el poder y el hecho de que el Señor había venido de los cielos, que tenía una venida desde los cielos. ¿Por qué desde los cielos? Porque es una venida en majestad. Vamos a ver eso un poquito más detallado. Pues se dan cuenta que esta palabra gar que está aquí es la misma que está al principio. Ok. Pues cuando recibió de Dios el Padre honra, esto tiene que ver con palabras, y gloria, la gloria de Dios, esta le fue a él, le fue dada desde la magnificencia, o no, la grande, la megaloma, la megal, la, eso, magnífica gloria, una voz. Este es mi Hijo el amado, en el cual yo tengo agrado, pero un muy buen agrado. Y nosotros oímos esta voz, y en la palabra fonos, de donde viene nuestro teléfono, micrófono. Nosotros oímos esta voz que descendió del cielo cuando con él, cuando con él estábamos en el Monte Santo. Voy a parar ahí. ¿Cuál fue esa experiencia de el Señor Jesús, perdón, de Pedro con el Señor Jesús? Quiero que la veamos. Está y es interesante. Esa experiencia está en los tres evangelios. Está en Mateo, está en Marcos y está en Lucas. Esos son los tres evangelios sinópticos. Quiero que la veamos. Voy a leerla en cualquiera de los tres porque en las tres está muy bien establecida, pero quiero leerla en Lucas. ¿Ok? Aconteció como 8 días después de estas palabras. Un tico, ¿de cuáles palabras? Ok. El Señor Jesús en los tres evangelios aparece específicamente en ese orden. Él les dijo que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Ese fue el momento en el que Pedro le dice, no, Señor, ¿cómo se te ocurre que eso te vaya a pasar si tú eres el Mesías? Y es cuando Pedro, si ustedes ven en Mateo,
Mateo, eh, ¿recuerdan? Aquí en Mateo dice que él les dice que va a ser muerto y a resucitar el tercer día. Y entonces Pedro le toma aparte y le dice, oye, Señor, ten compasión de ti. Esto ni de vainas que te vaya a pasar. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Quítate delante de mí, Satanás. Tú eres un tropiezo, porque no estás poniendo la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Este Pedro está recordando algo que realmente lo había tocado a él, específicamente porque esta era una conversación entre Pedro y el Señor Jesús. Y le dice, no, Señor, ¿cómo se te ocurre? Y el Señor le dice, ¿qué? Yo soy el Señor, te estoy diciendo que va a pasar, Pedro. Por favor, no seas mi adversario. Al contrario, necesito que me ayudes en estas cosas poniendo los ojos en Dios, en el Padre, en vez de poner las cosas en las cosas de los hombres, hombre. Cosa contigo, Pedro. Ok, volvamos a Lucas. Entonces él se lo llevó al monte con Pedro, Juan y Jacobo y subió al monte a orar. Y mientras que él oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Paremos aquí. ¿Recuerdan algún pasaje en el Antiguo Testamento en que esto hubiera pasado? Alguien que tuviera el rostro se hubiera vuelto de una apariencia increíblemente resplandeciente, en los vestidos resplandecientes y las personas no lo pudieran ni siquiera ver por el resplandor que tenía. Muy bien, Negra, muy bien. ¿No ¿Recuerdan fue de Moisés? alguien? Moisés, muy bien. ¿Y cuándo pasó eso? ¿Cuando Moisés qué? Estaban en cara a cara con el Señor en el monte, ¿no? Muy bien, excelente, excelente. Eso es. Así que ahora ellos están viendo algo que Moisés había escrito en el Antiguo Testamento y que había pasado en el tiempo de la ley, cuando la ley fue dada en el monte. Y entonces dice el versículo 30, y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y el otro era Elías. Y ellos aparecieron rodeados de gloria, o sea que la gloria que Moisés reflejó en ese tiempo, ahora Jesús la estaba mostrando, pero no como reflejo, era su gloria. La apariencia de su rostro se volvió otra. Qué interesante. Pero un momento. Miren esta expresión en Mateo. Y él, este verbo es él se transfiguró, está en pasivo. Él mismo se transfiguró. ¿Cómo podía parecer la gloria de Dios en él sin que él fuera Dios? Es imposible, porque la gloria de Dios en Moisés era reflejada, pero aquí el Señor se transfigura él. Por lo tanto, él es, él es, Él es él, Dios. él es Dios, el portador de su gloria. Él es Dios. Ahora, él tenía que hacer algo que era imprescindible para para unos apóstoles, Pedro, Juan y Santiago. Miren bien, antes de esta transfiguración, el Señor les dice y les dijo a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, eso es para nosotros, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y ya ustedes saben la siguiente parte. Y luego dice en el versículo 26, que se avergüence de mí y de mis palabras. ¿Oíste, Pedro? Cuando yo te estoy diciendo que voy a morir y voy a resucitar, deja de estar diciendo que eso no me acontezca.
Deja de avergonzarte de mí y de mis palabras. Porque cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria y en la del Padre, miren bien, y en la de los santos ángeles, yo me voy a avergonzar de él. Esta venida del Hijo del Hombre en su gloria es diferente a lo que estamos viendo ahora, porque no es la misma en la que es la gloria del Padre y de la de sus santos ángeles. Es diferente. Aquí hay otra gloria. ¿Cuál? Pero les digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no van a morir hasta que vean el reino de Dios, que me vean a mí como rey, la gloria. ¿Quiénes son esos algunos? Pedro, Juan y Jacobo. Ahora sí. Moisés y Elías se aparecen rodeados de gloria. ¿Y qué era lo que estaban hablando con Jesús? Hablaban de su partida. ¿Cuál partida? La que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. ¿De qué partida estaban hablando? ¿De qué partida estaban hablando? Cuando va a morir, cuando muere. Gracias. De la muerte Cuando de iba Cristo. exactamente, pero no solamente de la muerte. Hay otra parte. Su resurrección. Gracias. ¿Por qué? Porque partiría de dónde a dónde. Pero más que la resurrección es la ascensión. Por eso es la partida de Jesús Partida de la desde tierra al este cielo. mundo a su trono. Por eso, a su trono. Por eso Él les dice hasta que vean el reino. El reino. Ellos iban a ser testigos presenciales de lo que iba a pasar. Y es lo que uno no entiende de Pedro y de Juan, que no entendieron cuando Él resucitó. Bueno, no es que uno no entienda, es que es bastante difícil de entender. Y no lo entendemos a veces nosotros que ya sabemos toda la historia, menos ellos. Pero el punto es, esto que está aquí era una experiencia tan absolutamente chocante en su corazón, en su vida, en su mente, que quedó grabada como las tablas de la ley, como en las tablas de la ley. Hasta el punto en que Pedro al final de sus días recuerda esto tan vívidamente que lo toma como yo fui testigo de algo que es increíble. Yo fui testigo del reino, de lo que les he dicho, de lo que les he enseñado. No es algo que alguien me lo haya dicho, no es una mentira artificiosa, no es un sofisma de distracción, es una verdad, no es un mito, no es un cuento. Y le dijo, y ellos estaban ahí hablando acerca de esto, acerca del cumplimiento de Jesús, de su muerte expiatoria y de su resurrección al reino, a la exaltación al reino. Así que Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, estaban cansados, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús. Primera cosa que hicieron, vieron. Y vieron a los dos varones que estaban con él y pueden decir que eran Moisés y era Elías. Y sucedió que apartándose ellos de él, Moisés y Elías, Pedro le dijo al Señor, Maestro, bueno es que estemos nosotros aquí, ¿ah? Vamos a hacer tres enramadas, tres tabernáculos, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. Y no sabía qué era lo que estaba diciendo. Obviamente, el Señor Jesús estaba en otro plano, digamos, entre comillas, para todos aquellos que hablan de planos y los multiversos y toda la vaina. Estaba su cuerpo estaba en otra condición para poder hablar con Moisés y con Elías. Una condición de glorificado. No entendía, no sabía lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió
y tuvieron temor al entrar en la nube. Ellos sabían lo que era eso, porque en el Antiguo Testamento recuerdan lo que pasó cuando el Señor iba a hablar con Moisés. Una nube reposaba encima del monte mientras Moisés hablaba con él y habían truenos y relámpagos, etcétera, etcétera. En este caso no habían truenos ni relámpagos, una nube. Y vino una voz, y vino un sonido desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él óiganlo. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. O sea, ahora otra vez hubo otra metamorfosis. Mm, ah, Viene la palabra que está aquí, metamorfosis. Transfigurar es metamorfosis en Mateo. ¿Ok? Hubo otra mientras la nube dijo, este es mi hijo. Mientras eso pasaba, el cuerpo del Señor dejó de ser el cuerpo de la gloria para convertirse nuevamente en el Jesús hombre. Y Dios le dice, este es mi hijo amado, óiganlo a él. Y cuando cesó la voz, no Jesús Cristo, Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. ¿Ok? ¿Cómo vamos ahí? Bien, sí, señor. ¿Está claro lo de la transfiguración? Sí, Y la recordación de Pedro. Es importantísima esa recordación de Pedro. Señores, y Lucho. Sí. ok, muy Es bien. bu- Sí, señor. Entonces, ahora cuando él dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo, escuchen bien, ellos ahora podían decir, nosotros vimos el poder y la venida de nuestro, ahora sí, Señor, en su majestad, porque era el reino, el Señor Jesús Cristo. Jesús Cristo. Porque ahora podemos ver el poder de transformarse a tener el cuerpo glorificado. Oiga, interesante para alguien como Juan estando al frente de una cruz y pensar, digo yo, si yo hubiera sido Juan, Señor, ¿y por qué no te transfiguras? No habría ningún clavo que te sujetara. Y saben que el Señor le hubiera dicho, Juan, ¿no escuchaste? ¿No escuchaste? Estábamos hablando de que yo tenía que cumplir esto. Precisamente esta muerte era necesaria para la resurrección y que ustedes pudieran venir conmigo al reino donde yo los voy a llevar. Recuerda lo que les dije. Y por si acaso, cuando yo digo Juan, estoy hablando de nosotros. Todos nosotros, Dios, a través de Pedro, nos está diciendo, estas cosas son para nosotros. El Señor podía haber transfigurado tranquilamente, no tener que pasar nada, tranquilamente. No lo hizo. Por ti y por mí y por amor a nosotros tenía que cumplir eso que estaba ordenado para Él, de manera que nosotros pudiésemos gustar el reino de Dios. Ellos, miren bien, ellos vieron el poder de la venida. Ellos vieron que del Dios Padre recibió honra. ¿Cómo lo honró Dios? Dios dijo, este es
Mi hijo, a él es a quien tienen que escuchar. No a más nadie, no al pastor, no al que tiene 20.000 ovejas en una iglesia, no al que ha escrito la mayor cantidad de libros, no al profeta que vino de yo no sé dónde, no, óiganlo a él, es que él es mi hijo, el amado, en el que yo me complazco, en el que yo me agrado. Así que como yo me agrado en él, todo lo que ustedes hagan conforme a lo que él es y le agrada, es algo que me agrada a mí que soy su padre. Por favor. Y vieron su gloria. Gloria es este resplandor, esta grandeza, esta supremacía, esto que el otro evangelista lo define como es tan reluciente que con ningún jabón podría resplandecer tanto la ropa. Algo como eso es lo que dice. Y él dice, nosotros fuimos testigos presenciales y oímos esa voz. Nosotros oímos lo que él dijo. Ahora, primer testigo. Le voy a dar el segundo testigo. Versículo 19. Tenemos también, ahora la palabra es además tenemos la palabra de profecía supremamente segura, la cual ustedes hacen bien en poner toda su atención en pro de colocar la atención hacia ella como, no es una antorcha, es un como una antorcha, como una tea, como una luz que alumbra en un lugar desordenado o también, también puede ser oscuro. Sí, sí, sí. Perdón. Por el contexto, obviamente que alumbra en un lugar oscuro. Esto que está aquí está precedido de un cómo, por lo tanto, esta es una cosa ejemplificante. ¿Qué pasa cuando yo enciendo una antorcha? Bien, es como inmediatamente no se ilumina todo, sino que va tomando luz, tomando luz, tomando luz, tomando luz, tomando luz. Las tinieblas se van separando, se van separando, se van separando, se van separando, hasta que queda iluminado. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace una tea, una luz como la que está aquí, un farol, un lo que sea. ¿Está bien? Sí, señor. Hasta que, hasta que el día sea diáfano, o sea, el día sea total y absolutamente claro, y el fósforo y el fósforo, la estrella, o sí, y la luz, o sea, La antorcha. la claridad salga, es que esta parte aquí no. Por fósforos. Los luceros o las estrellas también se califican. La palabra fósforo también se usa para eso. La estrella salga en sus corazones. Este salir es que se levante o sí, o que salga en sus corazones. ¿Qué significa esto? Y yo quiero volver otra vez a decirles esta palabra, esta palabra es la que marca todo esto. Esto es un cómo. Da dos ejemplos. Un ejemplo es la antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Cómo es? Tú prendes un fósforo y el fósforo va ampliando la luz, la luz, la luz y las tinieblas se van o la oscuridad se va ampliando. Y la otra es cuando el día aclara, el día se vuelve diáfano y va saliendo el resplandor del sol. Ustedes pueden darse cuenta que no sale de un solo momento a otro. Todos los que hemos amanecido
hemos visto ese resplandor. La oscuridad está completa y de pronto empieza a haber un pequeño resplandor, 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 hasta que queda el sol afuera y ya nosotros podemos ver perfectamente todas las cosas, ¿sí? Ok, esto es de lo que está hablando Pedro. Dice, tenemos la palabra de la profecía que es lo más seguro, a lo cual hacen bien en estar atentos. ¿Qué significa eso? La palabra de Dios no la vas a conocer de un día para otro, y por mucho que estudies todos los benditos días, la luz esclarecerá en tu corazón. El proceso de iluminación en tu corazón y en tu vida es un proceso. No va a ser de la noche a la mañana. No vas a ser el grande, no vas a ser Jesús de la noche a la mañana. Es un proceso. Y ese proceso está basado en algo que es absolutamente seguro. La primera cosa que es segura es que Jesús es Dios, porque Pedro fue testigo de que Jesús transfiguró su propio cuerpo y eso solo lo puede hacer Dios. Y Moisés y Elías estuvieron con él, dos personas del Antiguo Testamento que refrendan toda la escritura que viene desde cuando empezó el Génesis. ¿Por qué sabemos eso? Porque la primera parte fue escrita por Moisés al Pentateuco, que es lo que llaman los judíos la ley. Y la segunda parte, Elías es el profeta más reconocido de todos los profetas de Israel. Por lo tanto, digamos que está tipificada tanto la ley como la profecía. Y por esa razón, Pedro dice, yo lo vi, yo vi la gloria. No solamente vi la gloria, yo recibí la honra que el Padre le ha dado a su Hijo para que nosotros lo oigamos es a Él. Escúcheme bien, ¿ah? A Él. Es como si Moisés y Elías le estuvieran dando la posta al Señor Jesús para que ahora en adelante oiganlo a Él. Por esa razón nosotros también tenemos que entender bien lo que dice la palabra. Les fue dicho, todos han oído que les fue dicho tal cosa, pero yo les digo, ¿recuerdan? Pero yo les digo, es lo que Pedro está recordando a él oír. Ah, ok. Ok, todas las cosas no es lo que el Talmud diga, no es lo que digan los maestros, no es lo que digan los pastores, no es lo que diga no sé, el imán o lo que sea. No importa lo que digan ellos, es lo que diga él. ¿Por qué? Es que Él es Dios, el amado, el Hijo. A Él es a quien se le dio el punto para que Él fuera el que estableciera lo que nosotros debemos ser. Si vamos a crecer, es con Él. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Así que Sí, nuestros señor. corazones, nuestro ser central va a ir creciendo a medida que nosotros vayamos mirando, a medida que nosotros vayamos mirando y creciendo en la relación con aquel que es la luz de nuestra vida. Ahora, sigue diciendo, entendiendo o llegando a conocer primeramente estas cosas, no, esta no, esto está en singular. Exacto. Entonces, esta cosa, o sea, entendiendo que tenemos la palabra profética más segura y entendiendo que antes de cualquier cosa, de tener esta seguridad, que ninguna profecía de la escritura llegó a ser o vino a ser de... espere, sí.
vino a ser explicada de manera privada o propia. O sea, nadie puede apropiarse la explicación de la profecía de la Escritura. Porque, porque no, no, no alguna, ninguna profecía fue bajada por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron, Susauristo, hablaron, eh, esta es una palabra interesante, pero es que necesito, es una palabra, eso, hablando siendo traídos, o les fue traído por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Entonces, los santos hombres de Dios, ellos hablaron la profecía, no por su propia voluntad, sino que estos santos hombres, miren la palabra santos hombres, hablaron porque el Espíritu Santo se los trajo, se los entregó, se los llevó. ¿Ok? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Pedro está diciendo, oigan, no existe, no existe nada de lo que estaba escrito que no tenga una interpretación de parte del Señor Jesús. Porque para eso nos dejó el Espíritu Santo. Si ustedes quieren, pueden ir a mirar en Mateo capítulo 14. Mateo en Juan 12. Bueno, ahorita se lo muestro. Creo que es Juan. Juan 14, sí, Juan 14, 15 y 16, donde explica el ministerio del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo me glorificará porque no hablará lo que él, sino lo que nosotros. El Espíritu Santo les va a enseñar. El Espíritu Santo les va a recordar. El Espíritu Santo los va a guiar. Y el Espíritu Santo les va a dar el poder para vivirlo. Así que, como toda la escritura fue dada por el Espíritu Santo, ¿quién más que el Espíritu Santo para interpretarla para cada uno de ustedes? Porque nadie puede decir que eso es lo que yo creo. No es lo que dice, es lo que dice. ¿Y quién lo dijo? El Señor. ¿Cómo así? Esa es la existencia del Nuevo Testamento. Es lo que hizo el Señor y lo que el Señor le dijo a los apóstoles que escribieran para nosotros. Por eso Pedro dice, aun cuando yo me muera, le quiero estar recordando a ustedes estas cosas que son necesarias, porque es necesario que ustedes crezcan y que va a ser un proceso como cuando yo enciendo una luz en un sitio que está totalmente oscuro. Va a ir abriendo hasta que el entendimiento sea tan claro cuando llegue el Señor. Va a ser como cuando ustedes están observando el nacimiento de un día, que la luz de la mañana empieza a salir hasta que queda radiante. Eso es lo que nosotros ganamos cuando tomamos la escritura, porque ninguna cosa que hay en la escritura, nada de lo que está en la escritura, alguien puede abrogárselo a sí mismo y hacer su propia explicación de lo que dice. No, es lo que dice. No le pongas más cosas, más patas al gato. Es lo que dice. Pero ¿cómo sabemos? Hay algunas cosas que no son tan claras. No te preocupes por eso.
el Nuevo Testamento explica mucho de lo que era la escritura de la que se estaba refiriendo Pedro. El Nuevo Testamento, e incluso él mismo escribiendo esas cartas, por inspiración, porque le llega del Espíritu Santo a hacerlo, ¿o ustedes cómo creen que él sabía que iba a morir? Así que él les recuerda, ustedes quieren crecer, es en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, la luz que va a permitirles a su intelecto crecer. Es la luz que va a permitirles a ustedes acercarse más al Señor. Es la luz que les va a permitir entender al Señor Jesús cuando les envíe a hacer cosas que ustedes van a decir, esto no parece que es para mí. Los cristianos necesitamos aprender eso. ¿Ok? Ahora bien, voy a terminar con algo que nosotros tenemos que entender desde parte de Pedro cuando escribe esta carta. Y esto tiene que ver con el hecho de la escritura de la que él está diciéndoles que recuerden, porque está basado en lo que Moisés y los profetas enseñaron. Permítanme. ¿Recuerdan? Segunda de Pedro, el objetivo específico es que crezcamos en la gracia y el conocimiento del Señor Jesús. Eso es lo específico del Nuevo Testamento. Ahora bien, según Juan 5, bueno, ustedes pueden buscar Juan 5:39, si ustedes quieren. El Mesías cumple todo lo que Dios quería que nosotros supiéramos. Y Él vino para cumplir, no para abrogar. Al contrario, lo que está diciendo es el Antiguo Testamento es palabra de Dios, solo que la han tergiversado durante tanto tiempo que ya hasta se olvidó cuál es el sentido de lo que la palabra de Dios indica. Así que Pedro nos recuerda, primero, Jesús tiene una naturaleza. En el Antiguo Testamento habla en Isaías y en Miqueas quién era él. Y en el Nuevo Testamento, que es lo que es a él oír, se explica lo que en el Antiguo Testamento decía, que Jesús era Dios. En el Antiguo Testamento dice los tres oficios que él debía hacer y que ninguna otra tribu en Israel podría hacer: ser profeta, ser sacerdote y ser rey. Tres al mismo tiempo. Bueno, en Deuteronomio dice que es profeta, en los Salmos dice que es sacerdote y rey, y en el Nuevo Testamento lo afirma, dice el cumplimiento en Juan, en Hebreos y en Hechos. Sus oficios. Es lo que tenían que recordar. Luego, la misión: salvar, sanar, evangelizar. Esa era la misión de Jesús cuando él estuviera aquí en su primera venida. En su primera venida. En su venida. El poder y la sabiduría en su venida. Su primera venida. Salvar, sanar, evangelizar. Para puntualizar lo que el Antiguo Testamento decía del Mesías que iba a venir. ¿Dónde dice todo eso? En Lucas, en Mateo, pueden revisarlo. Voy a la siguiente. No solamente su misión, es que establece cuál es el linaje. Es de mujer, es de Abraham, donde serán benditas todas las familias de la tierra, y sería de David, porque si no, no podría ser rey. De acuerdo con la escritura. Todo eso lo dice en Hebreos, en Gálatas y en Lucas. El linaje no puede ser manejado por él. Él no podía definir como bebé, voy a nacer de una mujer, voy a nacer de Abraham y soy hijo de David. No, eso no podía ser. La razón por la cual él tenía que morir y resucitar está en Isaías. ¿Y por qué? Para pagar nuestro pecado. Eso está también en el Nuevo Testamento explicado.
Y por último, su resurrección y su exaltación, que es lo que le estaba enseñando con respecto a lo que estaban diciendo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Resurrección de Jesús y su exaltación al trono. Estas son las cosas que tenían ellos que mantener en su mente si querían tener esa relación creciente con Jesús. Ahora sí, cuando ya yo he determinado que yo soy testigo presencial y además las escrituras avalan lo que yo estoy diciendo, ahora entra en la otra parte del cuerpo donde va a decir la parte negativa, los falsos maestros. Yo, Pedro, les estoy diciendo por qué lo que les estoy diciendo es la realidad. Y a quién tienen que mirar. No es a mí, no es a mí no, ustedes no le dijeron que a mí eran al que tenía que oír. No, es a él. A él, oigan. Pero vendrán falsos maestros. Y eso lo vamos a empezar a ver la próxima semana. Quiero agradecerles muchísimo que me hayan escuchado, pero sobre todo que hayan escuchado lo que Dios tenía para decirnos, porque es supremamente importante a la hora de definir a quién tenemos que creer. Les mando un abrazo muy, muy, muy grande de parte del Señor y que ojalá el Señor bendiga sus vidas como el sol cuando sale en la mañana.